Hace un ratito nada más dialogábamos con una de nuestras primeras columnistas. Si bien es cierto que ahora vamos a hablar un tema que ha estado en agenda durante mucho tiempo. Voy a adelantarte en un ratito nada más de qué se trata, pero tiene que ver puntualmente con toda la temática que hemos venido como país tratando de desarrollar y salir adelante. En el Cono Sur, más que nada. Hace tiempo que se viene dando una lucha intensa, una puja de poder y sobre todo también de alguna manera en el día de ayer, que fue bastante especial y tuvo que ver con el Día Internacional de la Mujer. La lectura que se hacía en diferentes medios, o vamos a decir en nuestros entornos más cercanos, tenían que ver con que el paren de matarnos. Nosotros, si bien es cierto que no vamos a adentrarnos en la temática en la cual las mujeres ayer pusieron nuevamente su voz y hicieron valer su reclamo, sino que vamos a hablar un poco una agenda que sí, es cierto, se planteó para América Latina en el año 2019 y va a cumplir ahora el 12 de marzo 2 años, y esa agenda quedó bastante expuesta, pero bueno, en fin, para poder llegar a hacer un análisis de esto vamos a hablar con Natacha Jiménez Somavilla. Natacha es licenciada en Psicología, forma parte de los equipos interdisciplinarios de la Dirección de Políticas de Género de la Municipalidad de Santa Rosa y es una amiga también de la casa, con quien vamos a tener el gusto de dialogar, no solamente de este tema, sino también poder llegar juntos a arribar, al menos a sacar algo en limpio, de cuáles son los grandes desafíos que todavía restan en el globo o a nivel mundial para las mujeres. Natacha, ¿nos estás escuchando? Hola, Nacho. Las escuchaba bien. Ahora las escucho medio entrecortado, pero recién las escuchaba todo. Se nota que volvimos a la Argentina, la conexión se pierde, lamentablemente vamos a tener que abandonar. Ahora sí, volvimos nuevamente, Nacho. Ahora está. Muy bien. ¿Cómo estás, Nacho? Muy bien, disfrutando de unas merecidas vacaciones en la City. Disfrutando de los Buenos Aires. Nosotros te la cortamos un poquito. Compañía. Te la cortamos un poquito, pero bueno, con una buena intención, lógicamente, para poder hacer de este momento un momento de reflexión, un momento de síntesis. Recientemente, no sé si escuchabas la introducción antes de que arrancáramos a hablar contigo y de más o menos el motivo por el cual hoy te convocamos a poder armar una síntesis. Si bien no tan ajustada y tampoco tan, vamos a decir, tampoco vamos a bajar un poco lo que es el tema el desarrollo de la agenda que tiene previsto o los desafíos 2021 que tiene previsto el colectivo de mujeres. Recién daba cuenta de que una de las agendas que trazó la Organización de Estados, en este caso la ONU, para el Cono Sur tenía que ver con que los mandatarios de alguna manera tenían que fijar en la agenda temáticas relacionadas a ponderar o en todo caso a poder buscar un mayor escenario de equidad. Equidad en la puja de poder, sabemos que en todo lo que se considera el Cono Sur es bastante difícil, porque lógicamente entran a jugar en otros intereses. Intereses no solamente que se enquistaron en el patriarcado, sino en cada uno de los escenarios y los estamentos del Estado. Una noticia que tenía que ver con eso tiene que ver con que de 193 países solo 10 están gobernados por mujeres. Entonces, si ya arrancamos de la base de ese análisis, seguramente lo que viene para adelante en todos los desafíos que encaren las mujeres va a ser una lucha verdaderamente titánica. No sé cuál es tu opinión o si coincidís con que la agenda en este momento que traza, por lo menos en la región, tiene desbalances bastante jodidos, porque mientras en algún momento el colectivo se organiza y logra derechos, por otro lado siguen sufriendo pérdidas, y en este caso ahí están los desbalances, las instituciones que median y demás. Yo quiero saber cuál es tu mirada con respecto a este tema. Coincidimos. En realidad lo que vos estás planteando que hace a estas estadísticas que vos ponías visible, que tiene que ver con la poca participación de mujeres como líderes, jefas de Estado o jefas de gobierno, forma parte de una de las tantas proyecciones de los países del Cono Sur que forman parte de la Agenda para el Desarrollo Sostenible del 2030. Cuando se plantea esta Agenda para el Desarrollo Sostenible y cuya base es la equidad en todos los aspectos de la vida, uno de los aspectos que se incluye son las equidades de género. Y en ese sentido, más allá de otros tipos de equidades que hacen a los derechos de los niños, de las personas mayores, pero sobre todo de grupos muy vulnerables de la población. Y en este caso, cuando se habla de esta cifra que para mí es
la puntita del iceberg. O sea, cuando a uno le llama la atención por qué en las estadísticas que hacen a la participación de las mujeres en la vida política y gubernamental de los países, y te encuentras que de 119 países, 22 solo tienen como jefas de Estado, de gobierno, una mujer, esa es la puntita del iceberg de una proyección y una reflexión que tiene con una desigualdad que pasa de una superestructura y de una base que está basada en la inequidad y en la gran brecha que existe de géneros entre mujeres y hombres, pero en todos los aspectos de la vida. Entonces, esta estadística nada más que demuestra una parte, mínima parte de esa desigualdad. Vos pensás que aquellas mujeres que son afortunadas y que llegan a ser jefas de gobiernos o presidentes son mujeres privilegiadas dentro del gran abanico y diverso mundo de las mujeres que de alguna manera viven, sobre todo en el área de nuestras Américas. A eso me refiero también. Vos sabés que una de las... con Natacha nos conocemos hace mucho tiempo y por supuesto que también fuera de lo que estamos haciendo hoy dialogamos con algunos contrapuntos que tienen que ver particularmente con los desbalances que tienen las diferentes políticas de Estado. Esto que me acaba recién, mientras tenés instituciones que defienden una determinada posición de derechos que reclaman las mujeres, tenés otras, vamos a hablar, algunas clericales, que de alguna manera cuando las empiezan a matar tampoco ponen la voz o no ponen el peso, el énfasis semejante para poder defenderlas. Por ahí quisiera marcar yo la diferencia entre la teoría y la puesta en práctica, ¿no? Uh-huh. Que se está usando mucho. No voy a entrar en cuestiones partidarias, pero se está poniendo mucho énfasis en esto que es lógico que pase, pero después en la puesta en marcha no se pone. No sé si me explico. Sí, por supuesto. Entiendo perfectamente. Mira, yo creo que en el caso de Argentina, que es un país en ese sentido referente en América Latina con relación a un montón de políticas públicas y de leyes que garantizan un mínimo de derechos para grupos vulnerables, de la ley a la práctica, ya que se cumpla la reglamentación y se cumpla por todos los actores la ley, hay un gran trecho. Entonces yo creo que tiene que ver mucho con eso. Hay una parte que corresponde a las políticas de Estado, a los gobernantes, a los políticos, pero también hay una responsabilidad social, y yo creo que en ese sentido también todos de alguna manera tenemos una cuota de responsabilidad a la hora de exigir que se cumplan determinados derechos que cuesta muchas veces conquistarlos. Y no solo la conquista de esos derechos tiene que ver con la iniciativa o la creatividad de que en un momento determinado de la política argentina asuman los legisladores o los políticos. Yo creo que también tiene que ver con la militancia en la calle de las personas que de alguna manera sienten vulnerados o no tienen esos derechos y lo militan y la luchan en la calle. Entonces eso muchas veces presiona a que las políticas de alguna manera y las políticas públicas se concreten en manos de legisladores y de gobernantes. Es un combo bien interesante. Vos hablas de deconstruir, digamos, la palabra que como cliché muchos de nosotros escuchamos a diario, porque viste que también es cierto que el vocabulario nuestro se va ampliando en función de determinados temas que van tocando o que van en todo caso apareciendo en la escena pública. Pero ciertamente, yo creo que se hace un llamado a la acción, esto que vos marcás, cuando suceden, vamos a decir, determinados hechos trágicos. Eso potencia un poco la participación y la acción activa de cada una de las mujeres, como también aquellos varones que también acompañan la lucha de sus compañeras. Ahora bien, la República Argentina, como marcás, ha sido pionera en de alguna manera empezar a marcar una agenda posible. No sé si una agenda excelente, pero una agenda posible de temas que pueden lograrse. Salís de la Argentina y te chocás con escenarios totalmente adversos. Porque, por decirte o por nombrar nada más lo que pasa en el vecino país de Brasil, donde tenés ni siquiera bases judiciales firmes como para poder decir, bueno, sentamos un reclamo y ganamos una participación. ¿Cuánto le costó a Dilma Rousseff sostenerse en un partido que tiene base ideológica puesta de mirada hacia los trabajadores? También en un conglomerado de mujeres que han sido asesinadas, recordemos que han matado a periodistas, que de alguna manera han escrito o han tratado o han osado, vamos a decir, tentar al poder. Entonces, es bastante complejo desde ese lugar. A ver, no con esto quiero poner un escenario fatalista, pero digo, las complejidades se van dando a todo orden del día. La tarea sé que no es fácil, pero la agenda que se previó, digamos, desde Naciones Unidas quedó solo en el papel. Entonces esto que marcaba Lucas, que a veces en la teoría se dice una cosa y en la práctica se hace todo lo contrario, o se hace lo poco
se hace muy poco. Se ejecuta poco. A ver, ¿cómo lo veo yo? Por ahí el planteo teórico sirve muchas veces como un movimiento político, pero después cuando no se ejecuta de buena manera, es donde me entra a mí la incertidumbre y las dudas de un montón de cosas. Porque claramente está planteado que en Argentina hubo una cierta evolución, tal vez en la cuestión social haya que darle un par de vueltas más, pero si lo que se ejecuta no se ejecuta bien, ¿cómo podemos comprometernos o tomar de verdad lo que ellos dicen y después no hacen, ¿no? Bueno, yo creo que esas intensas batallas se van a dar en lo que viene en la lucha de adelante. Vos fíjate que hay generaciones que en este momento, bueno, uno ya porque pisa los 40 y tanto, ustedes son más jóvenes, sí, los dejé bien parado. ¿Pero no te pasa de descreer? No, yo soy la más vieja. Mira, yo lo último que pierdo es la esperanza y el nivel de creencia en la posibilidad transformadora de los seres humanos. Si no fuera así, no sería psicóloga y no elegiría esta profesión como mi modo de vivir, de ganarme la vida también, pero como un modo de vida. Hacía rato yo los escuchaba y hablaba un poco de esta cuestión de desesperanza entre la teoría y la práctica, entre la Argentina y América Latina. Y a mí me parece, por un lado, empezar a reflexionar. En primer lugar, es verdad que Argentina está inserta en un contexto latinoamericano, formamos parte de América Latina, pero muchas veces uno cuando está tan dentro de la Argentina le cuesta mucho reconocer ciertas cosas de las cuales la Argentina es privilegiada y que carecen el resto de las regiones de América Latina. Entonces muchas veces a mí me parece que hay que recorrerse un poco de la queja constante sobre lo que uno vive o en el lugar en que le toca vivir y abrir un poco la cabeza y pensar qué pasa en otros lugares donde muchas veces lo que nosotros ya disfrutamos y asumimos como algo natural y un derecho que tenemos ya adquirido, en otros lugares ni siquiera se ha pensado. Entonces eso me parece importante. Sí, no es un dato menor. Sí, por supuesto, no es un dato menor. Exactamente. Yo te pongo un ejemplo y que tiene que ver con lo que decía el compa de la teoría y la práctica. Fíjate que hace poco se aprobó una ley para la interrupción voluntaria del embarazo. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, ahora la pelea recién se inicia para que se reglamente y se cumpla lo reglamentado por la ley. Sin duda. Es otra pelea, sí, totalmente. Sin duda. Ya está en la teoría y está plasmada en la ley. Bueno, ahora se inicia otra batalla para que se cumpla lo que reglamenta la ley. ¿Vos te imaginás que es muy fácil desde el lugar ponerlo desde La Pampa, por ejemplo, donde hay un sistema de público aceitado, donde hay toda una superestructura de salud que permite y que de alguna manera garantiza el cumplimiento de esta ley, a pesar de que siempre hay algunos desafíos con algunos objetores de conciencia como parte del recurso humano en salud? Ahora, ¿vos te imaginás qué puede pasar en Jujuy, en Salta, en los pueblitos, ni siquiera en las capitales de esa provincia, en los pueblitos? Por más que está la ley, en la teoría. Ahora, la batalla hay que darla también desde la militancia y desde la responsabilidad social también, para que se reglamente. Entonces yo creo que es un complejo y un conjunto de responsabilidades. Hay una responsabilidad máxima que es la de nuestros dirigentes y nuestros políticos, pero también hay una responsabilidad social, porque en definitiva muchas de nosotras o muchas de nuestras compañeras, amigas, hermanas conocidas vamos a ser beneficiarias de esta ley. Y a todos nos gustaría que de alguna manera se cumpla como está aprobada. Entonces un poco se trata de eso. Yo creo que... Y abriendo un poco más el paraguas con relación a América Latina, de la cual forma parte la Argentina, ¿vos pensás que con relación a esta misma ley, una ley que apruebe la interrupción voluntaria del embarazo, Argentina comparte este logro solamente con 4 o 5 países en el continente americano? Entonces me parece que en ese sentido, por más que la vida cotidiana a uno le diga que es a veces un lugar de mierda, que me estoy quejando porque este país se va a la mierda, que es un país que no sirve para nada, y pongamos la mirada en otros lugares, yo recuerdo que en este aspecto específico, que es un logro conquistado no solo por la política, por la militancia de las mujeres en la calle, perdón. No importa. Te callo un poquito, perdón. Un detalle técnico, no menor. El que te está viendo se mareó. Un detalle técnico de la escenografía, ya está. Es un logro que solamente compartimos con Uruguay, con Cuba y con 2 islitas chiquitas. Vos sabés que una de las cosas que me están marcando es que... Te pongo eso como ejemplo. No se te escucha para... Vos sabés, mirá, 2 cosas a marcar en lo que viene para adelante. Son desafíos... Ahora está. Te decía, Nacho. Son desafíos que hoy por hoy la sociedad va a tener que madurar y vamos a tener que afrontar. Por supuesto que volvemos a marcar cuál va a ser la responsabilidad de cada uno de nosotros dentro de esa participación y construcción. Yo entiendo que
uno tiende a meterse en la burbuja negativa, en la cual todo el tiempo nos llevan, pero ten en cuenta también que hoy, por lo menos nosotros acá tenemos un mínimo de responsabilidad frente a un micrófono, cosa que en otros ámbitos no sucede. En el rol público de los medios, lamentablemente se condiciona también la opinión de unos cuantos. Entonces digo, por ahí para marcar cuáles serían desde tu punto de vista los desafíos urgentes, los posibles y los de largo plazo. Yo creo que todavía está pendiente, es una deuda todavía casi eterna, como la deuda externa de muchos países, tratar de minimizar y de empezar a cerrar esa gran brecha que existe en cuanto a desigualdades de género, pero en todos los aspectos. Eso me parece que sigue siendo un desafío y que está condicionado todavía por las estructuras de las sociedades patriarcales en las cuales vivimos, desde que se inició casi la historia de la civilización hasta las llamadas civilizaciones modernas. Entonces, por ahí todavía queda una limitación. Vos pensás que, según cifras también de la ONU, América Latina es la región más peligrosa para ser mujer después de África. Ajá. Con toda la connotación que puede implicar eso. Y es el lugar donde más lentamente se intenta disminuir esa brecha de desigualdades de género y sociales entre los hombres y las mujeres. Entonces por ahí tenemos un problema importante todavía y unos vacíos importantes para saldar con relación a las mujeres. Como eso hay un montón de estadísticas. Vos pensás que a la mujer siempre le cuesta más acceder a un puesto de trabajo porque tiene un mayor condicionamiento que hace a la pobreza, a los niveles de analfabetismo, a que permanecen más horas que los hombres al cuidado y a las responsabilidades del hogar, a que tiene menos acceso a la salud. Entonces hay todo un montón de condicionamientos que hacen a la vida de una mujer que muchas veces cercenan y limitan su nivel de accesibilidad a lo que naturalmente el hombre tiene acceso y de que de alguna manera es privilegiado en algún sentido. Y que aclaro que no es una lucha para la extinción de los varones de la tierra. La muerte al macho. Yo creo que tiene que ver, por supuesto, quiero sentar, por favor, mi posición, para nada estoy en contra de los varones, ni tiene que ver con la extinción de ustedes como especie. A mí me parece que sí, que de alguna manera a lo largo de la historia han sido beneficiarios y privilegiados con un montón de derechos y un montón de niveles de accesibilidad que no hemos tenido nosotras. Gracias, me hace sentir menos croto. Yo creo que eso se está visibilizando en ese sentido. Tú sabes Lo que no quita que también ser hombre sea un costoso, o sea, es costoso ser hombre, pero no es un costo tan elevado como el costo de ser mujer, que que tenemos casi que pedirle por favor a los estados que velen porque nos mantengamos vivas. Esa es la gran diferencia. Todo esfuerzo en la mujer es doble, siempre es así. Se le exige 2 veces más, soportan 2 veces más, la carga es 2 veces peor. Yo obviamente le mando un gran saludo a mi compañera que está escuchando y está viendo que, ahí va, estoy remando con el Titanic, agarré. A ver si me ayudan un poquito. Nachi, la verdad que es... Vos sabés que tiene razón Fontana Rosa. Lo tengo que decir. Porque siento que los cubanos cuando dicen, ¿te das cuenta? Ese famoso... No, pero viste como no dice macho, dice macho. Y suena distinto, che. No pega igual. Suena distinto. Nacho, querida, sabés el cariño que te tengo y la verdad que es un placer poder contar con tu síntesis, por supuesto con tus palabras, con tu manera de mirar los desafíos pendientes, y para mí es un grato placer que de alguna manera puedas marcar y quede plasmado esto en nuestro programa. Así que agradecido, ojalá que podamos de alguna manera dentro de un par de meses decir, bueno, vamos ganando, y sobre todo en el escenario del Cono Sur vamos a tener una mirada un poquitito más abierta, si es que de alguna manera vemos que diferentes estados empiezan a generar un clamor distinto para poder ganar en derechos. Así que bueno, un agradecido. Es lo que le tenemos que exigir como ciudadanos, es lo que tenemos que exigir todo el tiempo como ciudadanos. Es la parte que nos toca, exigirle a los estados que cumplan con los derechos mínimos para todos los integrantes de sus ciudadanos, sean varones o mujeres. Es lo mínimo que pueden hacer. Muchísimas gracias, Nacho, muchísimas gracias. Ahí tenés tus aplausos, bendecidos por la comunicación. Natacha Jiménez Obanella es licenciada en psicología y pasó por Cero a Las. Nosotros vamos a una tanda y enseguida volvemos.